Muy buenos días, queridos amigos y queridos hermanos. Estamos a las puertas de la Semana Santa y como veis, a mis espaldas tengo un cementerio. Un cementerio donde entierran a los muertos y donde también enterraron al Señor Jesucristo cuando murió en la cruz. Voy a leer una hojita del calendario La Buena Semilla y luego también haré mis comentarios. Es la hojita del 18 de agosto del 2024, es decir, hace ya 8 meses. El texto de la cabecera dice lo siguiente: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, es decir, la casta religiosa de Israel. Y luego añade, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Y esto lo escribe Mateo en su Evangelio capítulo 16 y versículo 21. Primer añadido por mi cuenta. A partir de aquí, cuando el apóstol San Pedro escucha lo de ser muerto, sufrir por medio de la casta religiosa, él se opone, él se levanta y le dice al Señor Jesús: de ninguna manera te acontezca esto, hombre, por favor, de ninguna manera. Y el Señor Jesús le contesta a Pedro: Pedro, ¿por qué ha puesto Satanás esto en tu boca? O algo parecido. Me es necesario ir a la cruz. Y lo que no entiendes ahora lo entenderás después. Pero por favor, Pedro, que no se exprese Satanás a través de tu boca, con esta expresión de que en ninguna manera me acontezca esto. Y ahora la hojita del calendario se titula Jesús sufrió por nosotros. Se acercaba el momento en que Jesús iba a ser crucificado. El sufrimiento y la soledad se hacían cada vez más intensos. Creo que es Lucas, que nos dirá de que el Señor Jesús, cuando llegó esta hora, se entristeció mucho y llegó a decir: mi alma está muy triste hasta la muerte, porque él sabía lo que se le venía encima. El sufrimiento y la soledad se hacían cada vez más intensos. El Señor estaba solo frente a la hostilidad y el odio de los hombres, aunque algunas veces se levantaron voces a su favor. Sí, es cierto que en alguna ocasión el Señor tuvo voces que hablaban a favor de él. Y vamos a ver algunos ejemplos. Verdaderamente, dijo uno, Jesucristo es el profeta. Otros decían, este es el Cristo, Juan capítulo 7. Incluso Nicodemo, que era un hombre importante en el judaísmo, era un miembro del tribunal judío. Este hombre trató de defenderlo. Creo que es en el capítulo 7 de Juan, que están tramando contra él, contra el Señor, toda la casta religiosa, todo el tribunal judío. Y Nicodemo más o menos les dice: hombre, vais muy rápido, ¿eh?
¿Acaso nuestra nación juzga a alguien si primero no lo ha escuchado? Y el resto de miembros del tribunal, entendiendo las palabras de repulsa de Nicodemo hacia ellos, lo señalaron y le dijeron: ¿eres tú también un seguidor de él? ¿Eres un seguidor de él? Y es que, como todos sabemos, en el capítulo 3 de Juan, Nicodemo de noche se había entrevistado con el Señor. Y el Señor le dijo: mira, Nicodemo, aunque seas religioso, te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo. No se trata de tener una religión, ni de tener la religión que ha establecido Dios, el judaísmo. Si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y aunque allí no se nos dice cuál fue la reacción de Nicodemo, pero por este capítulo 7 entendemos que de alguna manera este hombre quedó tocado por las palabras del Señor y por eso se puso a defenderlo. Estaba diciendo que incluso Nicodemo, que era un miembro del tribunal judío, trató de defenderlo. Pero todas estas voces, incluida la de Nicodemo, se silenciaron rápidamente y Jesús se quedó solo. La soledad. Vaya contradicción más grande se me ocurre ahora. Aquel que había formado al ser humano, aquel que había formado la compañía, la comunión, la amistad, ahora se queda solo. Se queda solo. ¡Qué gran contradicción! Pero es que, queridos hermanos, nosotros que conocemos la Escritura sabemos que para podernos abrazar a nosotros, Él se tuvo que quedar solo. Pero solo, solo, como decimos ahora, más solo que la una. Dice: pero todas esas voces se silenciaron rápidamente y Jesús se quedó solo. Más cosas. No solo se quedó solo, sino que fue traicionado por un discípulo. Todos sabemos que era Judas Iscariote. Más cosas. Jesús fue negado por otro discípulo, como Pedro. Yo no conozco a este hombre, no sé de dónde es. El Señor le dijo: Pedro, antes que el gallo cante, tú me negarás. Y así fue. Y luego finalmente fue abandonado por todos. Ahora, si os habéis dado cuenta, lo que aquí pone la hojita va de más a menos. Por un lado fue traicionado, por uno, por Judas. Por otro lado fue negado, que es algo menos que traicionado, negado por cobardía, por Pedro. Y finalmente, en tercer lugar, fue abandonado. No fue ni traicionado ni negado como Pedro, sino abandonado, que cuando vieron el resto, la suerte del Señor Jesucristo, como diríamos ahora en términos nuestros, salieron huyendo despavoridamente. Para entendernos, uso esta frase, fue abandonado por todos. Pero dice la hojita, y además la hojita lo dice porque conoce lo que dice la Biblia. El Señor Jesús todo esto ya lo sabía. Ya lo sabía. No fue algo que le vino por sorpresa. No fue algo que él no esperaba y se encontró decepcionado de lo que le pasaba. No. Él ya lo sabía. Él había dicho en Juan 16:32, me dejaréis solo. Sí, me dejaréis solo. No penséis que me va a pillar por sorpresa la soledad. Vosotros que me habéis seguido, que porfiáis tanto por mí, que de alguna manera me amáis, me vais a dejar solo. Esto está en Mateo y en Juan. Cuando Jesús fue juzgado por los principales de los judíos y después por el gobernador Poncio Pilato, ninguna voz se levantó en su favor. Ningún amigo defendió su causa. Él, paradójicamente,
no tuvo ningún abogado que lo defendiese. Y hablando de paradojas, la única persona que de alguna manera se quería interponer para que Jesús no fuera muerto fue la mujer del gobernador Poncio Pilato. ¿Cómo? La esposa sí, porque la esposa fue a hablar con su marido y le dijo, oye, no tengas nada que ver con este hombre justo, porque este hombre es justo y los judíos lo han entregado por envidia y tú eres el único que tienes autoridad para darle muerte. No lo hagas. ¿Por qué? Porque esta noche he tenido un sueño acerca de él. Y desde luego los romanos les daban mucha importancia a los sueños. Entendían que los sueños tenían muchos visos de realidad. Dice, los judíos y luego por Pilato ninguna voz se levantó en su favor. Ningún amigo defendió su causa. Vaya contradicción. Aquel que se declaró, yo soy el amigo de los pecadores. Esto está en el Evangelio, estas son palabras del Señor Jesucristo. Pues ningún amigo, ni de los pecadores ni de los suyos, defendió su causa. No tuvo ningún abogado. La ley romana establecía que antes de dar muerte a un reo, se le tendría que haber dado la oportunidad de defenderse, como existe ahora en nuestro tiempo actual, por medio de un abogado y testigos, todo esto que se lleva ahora. Pero sin embargo Jesús no tuvo nada de esto. Nadie dio la cara por él. Nadie dio la cara por él. Paradójicamente, cuando el apóstol San Juan escribe su primera carta en el capítulo 2 y versículo 1, les dice a los creyentes, a los que trata como de hijitos, recién nacidos en la fe, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero sabed que si alguno peca, tenemos abogado, y este abogado es el Señor Jesucristo. Vaya paradoja. Los creyentes disponiendo de un abogado que es el mismo Señor Jesucristo, mientras que el Señor Jesucristo no tuvo ningún abogado. Entonces, ¿qué sucedió en el alma del Señor? ¿Qué sucedió en estos momentos? Algunos pasajes de los Salmos nos dan la respuesta. Y aquí vienen una serie de lecturas que están en los Salmos y que se están refiriendo al Señor Jesucristo, porque están en el Salmo 69 y en el Salmo 22, los cuales los dos salmos son mesiánicos, que todo lo que se dice acerca del Señor Jesucristo, con 1000 años de anticipación, porque la Escritura es toda una. Y 1000 años antes ya se profetizó en boca del Señor Jesucristo, ya que estos salmos apuntaban a él lo siguiente. Dice ahí el Salmo 69, el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esto fue una experiencia que tuvo que vivir el Señor Jesucristo. Sigue diciendo, esperé quien se compadeciese de mí, y no lo hubo. Y no lo hubo. Y también esperé consoladores, y ninguno hallé. Hombre, por lo menos hubieran habido 3 o 2 o 1, ni uno. Y hago una paradita para decir a los queridos amigos y recordar a los hermanos. ¿Sabéis por qué no encontró el Señor ningún consolador ni uno? Porque Él representaba el pecado de toda la humanidad y se encontró solo.
solamente encontrándose solo pudo salvarnos a nosotros y acompañarnos y abrazarnos como ahora está haciendo para que nosotros fuéramos abrazados. Él se tuvo que encontrar solo en la cruz del Calvario. Dice el Salmo 22, ya que hemos leído el 69, no te alejes de mí, le dice a Dios el Padre, el cual estaba en el cielo, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude, no hay quien me ayude. Oh Dios y Padre, no te alejes de mí, no te alejes. Más palabras, mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer, no tengo refugio, ni hay quien cuide de mí. Esto se dice en el Salmo 142, cuando sabemos que el Señor es nuestro refugio, lo dirá la Escritura, yo soy vuestro refugio. Sin embargo, para el Señor Jesucristo no hubo ningún refugio. Continúa la hojita. Jesús permaneció junto a su Dios y junto a su Padre. Sí. Él dijo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Esto lo dijo anticipando su muerte en el Evangelio de Juan, capítulo 16 y versículo 32, en la última noche que estuvo con los discípulos antes de ser apresado y ser juzgado y llevarlo a la cruz, él dijo estas palabras, no estoy solo, porque el Padre, y me gusta mucho que él empleara esta palabra, es que no podía emplear otra, el Padre está conmigo. Ahora a continuación os diré la razón de esta expresión. Sin embargo, en la cruz, poco tiempo después de estas palabras, en la cruz, el Señor tuvo que exclamar, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fijaos si la carga de pecado era grande, la que llevaba en sus espaldas, que incluso tuvo que ser abandonado por Dios, por Dios. Y aquí quiero remitirme a las palabras de antes. A veces, con toda buena intención, decimos que Jesucristo fue abandonado por el Padre en la cruz. Pero el Evangelio no dice esto, ¿eh? El Evangelio dice que por quien fue abandonado fue por Dios. Antes había dicho, el Padre está conmigo, el Padre encontraba en él contentamiento. ¿Cómo lo iba a abandonar el Padre? El que lo abandonó fue Dios. Porque Jesucristo, cuando pronunció estas palabras, las pronuncia como reo a juez, como reo a forense. Él era el reo y Dios era el juez, era el forense. Y en este sentido Dios lo tuvo que abandonar, pero el Padre no. Luego entonces no es correcto cuando decimos que el Padre abandonó al Hijo. No, de ninguna manera. Fue Dios. Por eso dice Dios mío, que le costaba haber dicho en ese momento de tanto sufrimiento, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Pero él no, deliberadamente dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Marcos 15:34. Fue abandonado porque llevaba nuestros pecados. Sí. Dios en ese momento lo tuvo que abandonar, porque era imposible que Él representase a la humanidad con su sacrificio y no lo hubiese abandonado, porque todo el pecado nuestro fue cargado sobre sus espaldas. Y si Él no lo hubiera abandonado, Dios el Padre, no nos hubiera podido representar a la eternidad. Él llevaba
nuestros pecados y especialmente los pecados de aquellos que creen en Él, pero también llevaba los pecados de los que no creen. El sacrificio de Jesucristo fue universal, no fue parcial. Es cierto que luego, a la hora de la verdad, solamente los creyentes se salvan, pero los otros no se salvan porque no quieren, porque el Señor Jesucristo en la cruz los representó tanto a los unos como a los otros. Y ya una reflexión final. Tiene que ver con las lágrimas. El Señor lloró, pero luego en Lucas 23, 28 les dice, creo que es a unas mujeres que estaban llorando, porque las que más fieles le fueron al Señor fueron las mujeres, unas cuantas mujeres que seguían a Jesús. Y Jesús les dice, no lloréis por mí, no lloréis por mí, llorad por vuestros hijos, porque vendrá momento donde será el momento de llorar. Me viene ahora a la memoria y lo voy a meter sin tenerlo pensado. Hay un dicho que dice, ¿para qué vamos a llorar ahora? Si ya tendremos tiempo de llorar. Sí. ¿Para qué vamos a llorar ahora si vendrá un día donde vamos a tener tiempo de llorar? Bien, a partir de mañana ya celebraremos, bueno, yo no lo celebro demasiado, creo que los creyentes tampoco lo celebramos demasiado, lo recordamos y le damos gracias al Señor. Pero hay personas, y quisiera ser en este punto cariñoso y respetuoso. Hay personas que están esperando que pase todo un año para que una vez al año se acuerden del Señor. Y ya sabéis lo que ocurre especialmente en nuestro país, en Sevilla, en Castilla. Yo soy de Cuenca y cada año en Cuenca hay una serie de actos donde la gente llora y donde van los costaleros, creo, llevando el paso. Bueno, allá cada uno con lo que quiere celebrar. Pero esto no sirve de nada. Esto no sirve de nada. Y luego hay las saetas y todo esto. Esto solo sirve para enternecernos por unos días, pero luego seguimos nuestra vida igual que antes. El Señor nos dice a los creyentes, el que no toma su cruz, y añade cada día, no una vez al año, en un ambiente festivo, en un ambiente lagrimal. No, hombre, no. Hay que tomar la cruz del Señor, Lucas 9, 23, cada día. Cada día. Mi oración a Dios en este momento es, Señor, no permitas que no lleve cada día tu cruz. Aunque no se acepte lo que quiero propagar con esto, da lo mismo. Tú lo dices, que hemos de seguir llevando nuestra cruz, pero cada día, no una vez al año. Muchas gracias por haberme salvado. Muchas gracias por haber salvado también aquí a mi amigo y hermano, el Pepet, que me está grabando, que ya lleva muchos años, donde tú lo salvaste. Muchas gracias por ello. Vamos a terminar pues en oración al Señor. Señor y Padre, te damos muchas gracias. No por una Semana Santa más,
sino por aquella Semana Santa de hace ya 2000 años aproximadamente, donde tú tuviste que padecer, donde tú tomaste nuestros pecados, donde tú llevaste la cruz y te caías y te levantaban y no tenías fuerzas y te salía sangre por todos los sitios. Te damos gracias por esa Semana Santa. Tú ahí pusiste las bases de nuestra salvación, ahí estableciste la idea. Padre, ya no es necesario que condenes al ser humano. Dios mío, gracias por abandonarme, porque de esta manera acoges a cada uno de los pecadores que represento en estos momentos. Muchas gracias, Señor. Recíbelas como siempre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.